Sin y Alba Rocosa, juntas Abogacía y Conciencia, y os damos la bienvenida a una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotras a Eloísa Campo de la Fuente, abogada, mediadora, con una gran trayectoria iniciada en el derecho de la empresa, si bien desde el 2007 se dedica esencialmente al derecho de familia y al crecimiento personal. Y ambos servicios los presta desde la integración no solo de su propia experiencia, sino también desde la asimilación de herramientas que convergen en prestar servicio en el mundo de los conflictos, ya sean internos o externos, así como en el crecimiento personal de individuos y de colectivos de cualquier orden. Eloísa también se ha formado en mediación familiar, civil y mercantil en el ICAM. Es máster en PNL, analista y también profesora de diseño humano y de claves genéticas, graduada en los 3 niveles del método Silva, que enseguida nos contará de qué trata todo esto, y también en otras herramientas que aplica para ayudar a las personas a restaurar ese equilibrio que se ve trastocado con el surgimiento del conflicto, ya sea un conflicto con terceros, ya sea un conflicto por las creencias limitantes que impiden la correcta evolución de las personas o de grupos más amplios y que les suponen un estancamiento. Así que bienvenida, Eloísa. Estamos encantadas de tenerte Muchísimas aquí. gracias por la invitación, gracias a vosotras también por la iniciativa, que para mí ha sido muy llamativa, abogacía y conciencia, porque en realidad es lo que llevo haciendo toda mi vida profesional. En un viaje intenso, ya os he comentado, soy una intensa, en un viaje intenso, pero sobre todo muy comprometido, dándome cuenta de que sin integrar ambas palabras, ambos conceptos, abogacía y conciencia, será imposible aportar un granito de arena para que nuestra querida profesión pueda ver lo que vivir y experimentar lo que de verdad es el equilibrio, que al final es lo que es la justicia, una balanza, y eso es un equilibrio, y eso es nada más y nada menos que un orden natural del universo que restaura siempre y lleva siempre a todo lo que existe a recobrar el equilibrio. Entonces, nuestro símbolo es la balanza. ¿Y qué es la balanza? El equilibrio. De hecho, a mí me gusta más la palabra equilibrio que justicia, porque es más acorde con la realidad de lo que ocurre, lo sepamos o no, y no tiene esa connotación un poco punitiva, ¿no? De venganza, de justicia, que se haga justicia. A mí parece que estamos hablando más de una guerra que de una paz. Y yo soy una mujer que aboga por la paz, no por la guerra, y que le gusta resolver los conflictos, no perpetuarlos ni exacerbarlos, ¿no? Claro, todo esto tiene una trayectoria personal, como supongo que le habrá ocurrido a muchos compañeros y probablemente a vosotras mismas, y es que la vida, yo a estas alturas tengo 65 años, cumpliré 66 en septiembre, y a estas alturas de mi vida y con 40 y tantos años de ejercicio profesional, pues me he dado cuenta de muchas cosas. Y al final, ¿qué es la conciencia? Darse cuenta. No es ni más ni menos que esto, darse cuenta. Entonces, abogacía es equilibrio, devolver el equilibrio a las partes en conflicto, conciencia es darse cuenta. Y en ese darse cuenta, en la medida que nosotros nos trabajamos a nosotros mismos, lo que vamos haciendo es limpiar nuestras creencias limitantes, a expandir nuestra mente y nuestro corazón, unirlos en un pulso que operan a hertz superiores a la media de la humanidad. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo se despierta la conciencia? ¿Qué es esto? Yo llevo muchos años también en este mundo, como en el mundo jurídico, y ahora os puedo compartir que no es más que una aceleración de la percepción. Es pasar de una mente que analiza, pero le es muy difícil concluir, porque yo os puedo argumentar, y todas como juristas lo sabemos, podemos ir a sala y dar un discurso brillante argumentando cualquiera de las dos polaridades. Eso es lo habitual en nuestra profesión. ¿Y de qué depende? La capacidad de comunicación de los compañeros, nosotras mismas.
y puedo argumentar de manera brillante que hoy hace un día estupendo y puedo argumentar de manera brillante que es un desastre porque no llueve. Bueno, esto lo podemos extrapolar a cualquier posición que nos competa como juristas. Y ese ha sido el juego que de alguna manera yo entiendo ha de tocar a su fin, porque en ese juego nos hemos perdido todos. ¿Y por qué nos hemos perdido todos en ese juego? Porque hemos creído que todo vale con tal de ganar. Y no vale todo. Volvamos a la definición de abogacía consciente. Yo no sé en vuestra época, pero en mi época yo hice un juramento solemne de respetar la justicia y la verdad. Y eso parece que se nos olvidó y que lo único que nos hemos perdido es en una burocracia que colapsa juzgados, que no tienen medios suficientes. Muchas veces oímos quejas de los procedimientos judiciales. Bueno, yo he tenido procedimientos judiciales en los que mi procurador me decía, un pleito de 20 años. Yo decía, no, si yo estoy ahí, 20 años nada. Esto ni hablar. ¿Cómo se puede sostener un pleito de familia 20 años? Entonces, hay quien es responsable. Hay responsables de todos los participantes. Y recuerdo un caso en concreto que os puedo compartir, un divorcio, una liquidación de gananciales, personas de alto nivel social y económico. Y bueno, gracias a Dios, el proceso de divorcio y de adopción de medidas fue relativamente rápido para lo que son estos procesos y finalmente se acordó en sala. Tuve la muchísima suerte de que en ese momento, porque en ese momento en el juzgado, ahora el juzgado 22 de Madrid, cambiaban de jueza o de juez cada 6 meses. Bueno, pues tuve la suerte que cuando llegué a la vista había uno de los jueces que había impulsado la mediación y dijo, voy a dictar sentencia en sala. Pero la pieza de liquidación de gananciales fue una locura, porque la parte contraria se obstinó en hacer una de esas averiguaciones patrimoniales que investigamos, vamos, hasta los ancestros, nos vamos a explicar, ¿no? Yo estaba desesperada, acumulando montañas y montañas de escritos, de recursos, bueno, yo negra, porque no soy la más paciente en estas cosas. Nunca, perdona, nunca olvidaré que por fin la noche antes de la vista, en la liquidación de gananciales, llegamos a un acuerdo. El día antes, porque no habían encontrado nada a la parte contraria. Y la jueza nos llamó al despacho a los letrados y nunca olvidaré lo que esta mujer nos dijo, le dijo a la parte contraria. Mire usted, yo antes que jueza he sido abogada y si usted no sabe conducir a su cliente y me presenta en el juzgado esta montaña de papeles que yo no puedo explorar porque yo no soy auditora, además, en mi juzgado no lo vuelvo a hacer. Yo creo que esto es muy ilustrativo de hasta qué punto nos hemos olvidado qué es ser juristas y qué es ser juristas conscientes. Al final, todos tener muy claro el concepto de jurista, somos alguien que restauramos equilibrio en los conflictos, que no los perpetuamos, no es un business, es un trabajo de servicio humano que debemos procurar que nuestros clientes entiendan que no se trata de una vendetta esto, se trata de llevarle al equilibrio, porque si conseguimos llevar al equilibrio a nuestros clientes, esas experiencias ya no tendrán que vivirlas con otros personajes, mientras que si perpetuamos el conflicto y lo que ahora se llaman delitos de odio, resolverá este conflicto, pero mañana lo tendrá con otro personaje en otro área de experiencia de su vida y no habremos conseguido nada. Tal vez ingresar dinero en nuestra cuenta bancaria, pero es que no se trata de eso. Si de verdad somos personas con ética, en la profesión que ejerzamos, me da igual que seamos jardineros, que juristas, que... Me da igual. Si nos permitimos decir que somos conscientes, seamos conscientes y honremos la verdad y restauremos el equilibrio. Claro, en mi caso se han dado una serie de circunstancias favorables. Yo supongo que en el caso de todos, no creo ser una excepción, pero conozco las mías, obviamente. En mi caso se han dado una serie de circunstancias favorables
que me han llegado a este punto en el que ahora agradezco estar, compartirlo con vosotras. Es un placer enorme poder hablar con compañeras que miramos de la misma manera. Hija de padres divorciados, con una relación personal extrema emocional, amor-odio en sus máximas polaridades y continuos reencuentros y desencuentros. Comienzo el ejercicio de mi vida profesional como abogada de empresa, hago un máster en Instituto de Empresas, asesoría jurídica de empresas, y bueno, por estar al lado de papá y por proteger a papá, pues de alguna manera abrí un despacho profesional en la calle Recoletos con una socia y compatibilizaba el ejercicio de mi profesión con estar en compañía de papá en su empresa, prestando ayuda a algo que no tenía solución. Bueno, cuando por fin esto concluye, es un periodo intenso y largo y dilatado en el tiempo, sigo 7, 10 años más como consultora de empresa, y llega un momento en el que le digo a mi marido, a mi compañero de viaje, 34 años juntos, Alberto, en el que le digo: Alberto, yo veo que mis clientes vienen con la punta de un iceberg, pero en realidad es más profundo, desde donde yo puedo prestar un servicio. Mi marido era financiero, no teníamos ningún problema económico, y le pedí permiso para salir de la responsabilidad de sostener nuestra casa y nuestra economía. Es un hombre muy generoso y me lo dio. Y entonces comencé un viaje muy profundo, personal, ¿no? Todo empieza por ahí, todo es interno para que después podamos dar afuera, tenemos que haber resuelto dentro. Y bueno, estoy en India mucho tiempo, me encuentro con un montón de herramientas, de maestros, me formo en un montón de cosas. Lo que os he compartido es una pequeña parte, porque si soy sincera ya, es que ni lo recuerdo, las cosas que Has pude perdido hacer la cuenta. en ese momento, respiración holotrópica, por supuesto meditaciones, ¡guau! Y bueno, a la vez que voy explorando, pues me voy encontrando con herramientas que me van ayudando a comprender quién soy en realidad, porque en realidad todos somos alguien. Lo que pasa es que se nos ha olvidado, porque tenemos muchas creencias limitantes, porque el entorno nos ha condicionado, o sí, es inevitable. No, esto no es que sea ni bueno ni malo, yo no creo ya en lo bueno ni malo, creo que las cosas son como son y es nuestra responsabilidad revertir lo que no se ajusta a ser un profesional correcto o tener una vida ordenada y correcta y satisfactoria. Y bueno, me doy cuenta de que soy una mediadora natural a través de la exploración que hago hoy misma. Y entonces digo, ajá, por eso viví la experiencia que viví personal en mi familia de origen. Y entonces, cuando concluyo este proceso, vuelvo y retomo la abogacía, pero vuelvo a la abogacía de familia. Claro, ahora con perspectiva puedo comprender que mis clientes me estaban espejando, mis clientes me estaban mostrando mi inconsciente, mi realidad interna, todavía con flecos por resolver. Entonces era un intercambio muy bonito, ¿no? Porque no podía decir que era yo la quien les ayudaba, nos retroalimentábamos. Naturalmente yo no decía nada, actuaba desde la máxima objetividad y desde la máxima imparcialidad, porque si no, no podemos hacerlo, no podemos proyectar en nuestros clientes nuestros conflictos no resueltos. Pero yo sí era consciente de que me estaban dando clichés que yo tenía que explorar en mí misma. Y bueno, al mismo tiempo daba talleres de crecimiento personal, los sigo impartiendo. Mi interés es pues que mi descubrimiento personal llegue a cuantas más personas mejor, porque ese es el momento que estamos atravesando como humanidad. No estamos ante una transformación, estamos ante una mutación. Es muy distinto. Entonces, todo lo que estamos experimentando en los últimos años, y va a prolongarse probablemente hasta 2027, nos está hablando de algo que no es tan extraño. Ha habido muchas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Unas civilizaciones concluyen y dan paso a otras. Entonces, ¿qué está concluyendo? ¿Y a qué estamos dando paso? ¿Y qué es lo importante?
para que seamos eficaces en nuestro trabajo, que seamos auténticos, que seamos auténticas. Es tan sencillo como esto. Que sepamos quiénes somos, que vayamos limpiando nuestras creencias limitantes y que nos subamos al tejado de la casa y cuando estemos interactuando con nuestros clientes, nuestra vida personal se quede atrás y tengamos la pureza, tengamos la capacidad de observación y de neutralidad para poder prestar un buen servicio y reconocer desde dónde está actuando nuestro cliente, porque el cliente probablemente no va a mirar con nuestra percepción, está mirando desde una percepción que es la suya, la propia. Tenemos que observar si esa percepción es limpia o está contaminada o ha sido intoxicada de alguna manera y a los mediadores, de una manera muy suave, ir reformulando su visión hasta que alcance una neutralidad. Y ahí podemos ponernos a disposición del compañero y ser colaborativos. Mientras tanto, lo único que estamos haciendo es exacerbar conflictos, no resolviéndolos. Entonces, bueno, es un profundo recorrido de experiencia vital. Yo soy tomasina, necesito meter los deditos en el enchufe para ver que esto funciona y estoy en un momento de cambio también, de transformación. Soy consciente de lo que concluye y de lo que llega en lo que concierne a nuestra profesión y soy consciente de que tal vez lo más novedoso, pero se están surgiendo todas estas herramientas en nuestro mundo, colaborativas, mediadoras, integrativas, restauradoras, en fin, todas estas herramientas que todas conocéis. ¿Y por qué? Pues porque estamos pasando a un nivel de percepción superior en el que se nos ha olvidado, hemos sido todos adiestrados en un arquetipo masculino. Y se nos ha olvidado que también somos un arquetipo femenino. Eso no tiene nada que ver con que nos pongamos el tacón maravilloso y vayamos perfectamente arregladas. Tiene que ver con recuperar esa capacidad y tiene que ver a su vez con todo esto, que es lo que estamos trabajando más, las emociones. Hay que intentar despolarizar las emociones para alcanzar esa neutralidad que se llama amor. Y eso se hace desde la suavidad de lo femenino. No estoy despreciando el arquetipo masculino, pero primero es la síntesis de la comprensión abstracta, mental, una mente expandida, que extrae la síntesis cognitiva y después se lo da al masculino para que tome acción y resuelva. Es decir, estamos acercándonos a un momento de disolución de polaridades arquetípicas. Y en esa disolución de polaridades arquetípicas es donde como abogadas, como juristas, alcanzamos la neutralidad suficiente como para poder observar con la distancia necesaria el conflicto y dar el servicio correcto. Esta es un poco en síntesis mi trayectoria después de muchas historias, obviamente, muchas catarsis y mucho meter la pata y volver a sacarla, ¿no? Y muchos intentos desde distintos ángulos. Y por eso os compartía, estoy en reconstrucción en este momento de lo que ofrezco como servicios. Acaba de fallecer mamá, hace justo un año. Acaba de fallecer también mi super compi, una schnauzer que me ha acompañado los últimos 16 años y medio de mi vida y que también supone un hito en mi vida. Y un año antes había ido papá, o sea que es como mi pasado ha concluido, ya los que me querían y con los que me retroalimentaban se han ido marchando, ya solo me queda mi marido, le digo cuidado porque lo tuyo es otra cosa, a ver, ve con cuidado con todo lo que haces, porque esto sí que no me va a hacer gracia, ¿no? No lo voy a afrontar con tanta naturalidad existencial. Y entonces soy consciente de que en mi vida ha habido hitos y que este es otro hito en el que yo misma estoy procesando lo que os estoy compartiendo, cuál es la mejor versión de mí misma como abogada consciente. Y en eso estoy trabajando. Y, Eloísa, en tu presentación, y ahora lo comentabas, hablábamos de diseño humano, hablábamos de el método Silva y hablábamos también, entre otras herramientas y prácticas las que te has formado, de perfil hologenético.
¿nos podrías contar en una frase, o sea, como muy brevemente, cada una de estas tres y cómo la aplicas en la resolución de conflictos? Ok, todas ellas conducen a la profundidad de lo que es cada ser humano en esencia de manera individual. ¿Para qué? Para sacarnos de la desprogramación colectiva que nos alinea a todos en un homogéneo y que no permite sacar nuestro empoderamiento y nuestro brillo personal, porque nos confunde en una homogeneidad de creencias asumidas sin ser cuestionadas. Todas conducen a lo mismo, con distintos enfoques. El método Silva es un método que llega a Europa, a España, hace ya mucho tiempo por José Silva, y que a lo que nos ayudó, a los que nos formamos entonces, estoy hablando de hace muchísimos años, es a despertar nuestros sentidos internos, nuestra intuición, nuestra mente superior, nuestra claridad, nuestra lucidez mental, y a darnos cuenta de que somos más que 5 sentidos externos, que tenemos sentidos internos perceptivos, que si los desarrollamos y los ejercitamos, nos van a hacer ser superhombres, supermujeres. No, seres que utilizan más del 10% del potencial, que es la media que utilizan los seres humanos. Despertamos funciones cognitivas y sensoriales. Y las utilizamos con la misma normalidad que utilizamos la vista o el tacto o el oído para hacer una imagen de la realidad. Entonces, él lo hacía de una manera en la que nos enseñó a visualizar, a meditar, a entrar en ondas alfa, a entrar en esa frecuencia que es creativa y que nos permite comprender que la realidad es plástica, que las cosas no suceden por azar, que la vida es perfecta en sí misma y que estamos continuamente creando realidad de manera inconsciente y nos encontramos con experiencias que no son lo que queríamos, porque no podemos olvidar que lo que emerge es más el subconsciente que el consciente. Por esto me formo en PNL, para comprender todo este mundo de creencias subconscientes y hacerlas conscientes y transformarlas, hacer ahí un trabajo. Bueno, esto era el método Silva, yo hice los 3 niveles, el tercer nivel ya era un nivel muy de sanación, en el que para poder acreditar que habíamos instalado el programa ya perceptivo interno, pues nos sentaban con un compi y nos decían, detecta cómo está el cuerpo de este compi, ¿no? Y tú simplemente, con la intuición, y sabíamos perfectamente si le dolía o no la cabeza, por decir algo. ¿De acuerdo? Es decir, es una amplificación de los sentidos que todos tenemos, pues no hemos desarrollado, porque no nos han enseñado y no nos hemos ejercitado. Simultáneamente viene mi formación en programación neurolingüística, que como consecuencia de esto me ayuda a comprender y a integrar que estamos un poquito robotizados y que actuamos reactivamente, no creativamente. Y esto lo hacemos porque estamos siguiendo un programa interno muy condicionado y que es inconsciente. Y esto es inevitable. Todos hemos nacido en un entorno, tenían unas creencias, en fin, esto no es ni bueno ni malo, esto es lo que es. Y entonces ahí me ayuda también a empezar a crear la realidad de una manera más consciente, tomando conciencia de mis propias creencias limitantes y ayudando a mis clientes, en la medida que me lo permitan, y de una manera muy delicada, a hacerles conscientes de esta participación en la realidad de manera inconsciente por sus creencias tan establecidas, tan rígidas. Al mismo tiempo me encuentro con diseño humano, y diseño humano, ¡guau! Éramos 4 loquillos los que nos formamos en diseño humano, un hombre con una claridad mental espectacular, ya murió, digamos, gente de todo el mundo, os estoy hablando de muchos años atrás también, y entonces aporta el siguiente paso en mi proceso de crecimiento personal, y es que viene con un mensaje, y es que cada ser es único e irrepetible. ¡Wow! Y nos muestra las mecánicas que debemos utilizar en nuestra vida cotidiana para optimizar nuestros recursos de manera individual, energéticos, cognitivos, mentales, estratégicos,
Y digo, ¡guau! Y después viene a complementar Richard Rudd las claves genéticas, y ahora ya nos dan información no para poder manejar bien nuestro vehículo en tierra. Ahora ya nos lleva directamente al alma, a la esencia, y nos dice, acércate a tu esencia. Yo había sido una seguidora del desdoblamiento del tiempo, doctora en física, Jean-Pierre Gallier-Manet, el doble, seguro que por ahí habéis oído hablar de esto. Y entonces me doy cuenta de muchas cosas, de que al final, ¿qué es conciencia? Cuando bajamos de la esencia, lo que hacemos es ralentizar nuestra frecuencia para adaptarla a lo denso, a la materia, y poder vivir aquí y trabajar y ser quienes somos. Cuando aceleramos nuestra percepción, hacemos más sutil lo denso, de tal manera que en lo más denso, pregunta-respuesta, está muy lejos, desde que yo me pregunto, ¿y qué pasaría si fuese abogada? Hasta que tengo trayectoria para llegar a una conclusión, como decimos los juristas, provisional, que no definitiva, conclusiones provisionales, que definitivas no hay nunca. Bueno, pasa mucho tiempo. Mientras que en la medida que mi percepción es más rápida y se activan, y esto está científicamente demostrado, las ondas gamma cerebrales, que no son las alfa, el tiempo no existe y pregunta y respuesta están juntos. ¿Qué surge ahí? La claridad instantánea en el ahora. Podemos vivir en el ahora con total claridad y no confundirnos con la programación, que no estoy nada en contra del sistema ni de cualquier programación. Lo único por lo que de alguna manera estoy posicionándome en este sentido es por una invitación a vosotras, por supuesto, que seguro que ya lo sabéis, y a quien pueda escucharnos, a que sea quienes son. Porque si somos quienes somos, la vida fluye en una ley de sincronicidad y todo es fácil, no hay esfuerzo. Pero si nos empeñamos en ser quienes somos, las resistencias que encontramos en nuestro viaje personal, bueno, son agotadoras. Entonces, esto es la diferencia entre la fuerza y el poder. Un libro de un gran psiquiatra que midió la frecuencia de la conciencia humana, Hawkins, y que va de 1 a 1000, y que confrontó fuerza y poder. ¿Qué es fuerza? El ego, la mente inferior, y la intelectual, que se empeña en empujar al monasterio de San Lorenzo del Escorial y quiere que se caiga. ¡Wow! ¿Qué es el poder? La pura conexión con quién eres, con el mundo sutil, con tu propia energía. No es nada esotérico ni esotérico, es algo muy natural. Y actuar desde quién eres, ser auténtica, saber quién eres y actuar desde quién eres. Entonces, todo mi camino de integración entre lo que es para mí un natural, la justicia, el equilibrio, la intervención en conflictos, trayendo paz y devolviendo el equilibrio de manera perpetua a mis clientes, no puntual, y que ahora lo hagan con la siguiente o con el siguiente personaje, tiene mucho que ver con la profundidad que, gracias a Dios, la experiencia me ha permitido obtener, pues una curiosa, investigarlo todo y ir a todo hasta el fondo, hasta la raíz. Por supuesto, no me quedé con todo. Hay cosas que hay que desechar y hay cosas que hay que integrar, con las que cada uno resuene. Entonces, me decía Alessandra, tú combinas, no es una combinación, no es hago esto y lo mezclo con esto, no son patatas con huevo, ¿vale? Es la alquimia que surge al mezclar, como Dios manda, las patatas con el huevo y la sal y el aceite. Surge tortilla. Surge la tortilla perfecta. Sería un poco esto, ¿no? No es algo aritmético, esto más esto, es una integración de polaridades. Sutil denso, masculino-femenino, es una integración conciencia, mente, corazón. Es una integración constante de polaridades que es hacia lo que camina la humanidad y a lo que, gracias a Dios, está lista para dar un salto cuántico. Pues sí, 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 sí. Buah, muchas gracias, Eloisa. La verdad que ha Placer. sido espectacular unir tantos puntos, Un hablar de placer, tantas cosas agradecida por la y oportunidad de poder compartir esto con vosotras y, por supuesto, a vuestra disposición para colaborar en lo que
queráis, sintáis, percibáis. Yo creo que ya he dejado de aplicar la fuerza esa de que empuja, ¿no? Y confío plenamente en la vida y sé que las cosas no son por casualidad y que la sincronicidad nos llevará a las tres y a quien nos escuche en el momento oportuno, al lugar oportuno, a la experiencia correcta. Qué bueno. Nos quedamos con Muchísimas ganas gracias. y Un ilusión de auténtico verlo. placer conversar con vosotras